y dónde estamos fundamentados. Por eso es que hay muchos cristianos hoy en día, hermanos, usted no me va a dejar mentir de que hay muchos cristianos que no están bien fundamentados. Cualquier cosa lo desvía, cualquier cosa lo detiene y pues porque no estamos bien fundamentados. Entonces las escrituras nos dicen de que la casa que está bien fundamentada, entonces es una casa que va a permanecer firme. Y esa casa espiritual es la que Dios quiere que mantengamos firme. Amén. Porque puede venir un terremoto a este país y puede destruirle su casa física, ¿verdad? Pero eso, pues, cuando partamos de acá, de igual manera, va a ser destruido. Ahí va a quedar. Pero lo importante es que nuestra casa espiritual esté bien firme. Amén. Así que estamos con la segunda doctrina que es la de Dios. La primera que estuvimos hablando es acerca de las Sagradas Escrituras y ahora estamos hablando de la doctrina de Dios. Amén. Así que yo creo, hermanos, de que no debe de haber un interés mayor de conocer a nuestro Dios. Sobre todas las cosas que nos puedan interesar en la vida, el objetivo mayor en nuestro corazón es conocer a Dios. Porque cuando usted conoce a Dios, su confianza va a estar en Él, su amor va a estar en Él, su esperanza va a estar en Él. Entonces, necesitamos conocer a Dios, necesitamos comprender a Dios, porque tantas cosas que pasan en la vida que nosotros no sabemos el por qué. No es que a Dios no le guste que sus hijos sufran, no, todo tiene un objetivo, un propósito. Y hay mucha gente que está resentida con Dios. Al menos yo conozco un par de gente que está resentida con Dios, que no le perdonan a Dios por tal circunstancia dolorosa que han tenido que pasar. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios, no comprenden a Dios. Dios no tiene culpa alguna de ninguna de las desgracias que le pase al ser humano. Él es inocente. Si hay alguien inocente en todo el universo, es Dios. Amén. Así que no hay por qué atribuirle culpa. La Biblia dice que Job no atribuyó despropósito alguno contra Dios. Es decir, él no se levantó contra Dios ni culpó a Dios por su situación, sino que él lo que hizo es adorar a Dios. ¿Se da cuenta? Y esto que conocía a Dios de oídas nada más. Conocía de oídas nada más a Dios. Pero luego Job lo conoció cara a cara. Face to face, como dicen los que hablan inglés. Amén. Así que estuvimos hablando acerca de la existencia de Dios. Y creo que todos estamos de acuerdo que Dios es real. Amén. Entonces estamos hablando de que las escrituras no tratan de demostrar que existe Dios, sino que las escrituras mismas dan a entender y afirman de que Dios es real, que Dios existe. Pero luego estuvimos hablando del segundo punto y es de la existencia demostrada de Dios. Es decir, que se puede demostrar que Dios existe. Amén. Entonces, y hablamos de tres cosas importantes acerca de demostrar de la existencia de Dios. Amén. Y una de esas cosas importantes es que tratamos, lo que estamos haciendo ahora mismo es demostrar a través de las escrituras que Dios existe, que Dios es real, que Dios le ama, que Dios tiene un propósito, un plan con usted y con todo el ser humano. Entonces, el propósito es de que aquel que quiere creer en Dios, pero por algún motivo su mente, su corazón ha sido nublado para no creer en Dios, pero hay personas que quieren creer en Dios, pero que es necesario que a través de la luz del Evangelio de Cristo y de la palabra, nosotros le demostremos y a través de nuestro testimonio, actitudes, que Dios verdaderamente es real, que le ama, porque hay muchas personas que dudan si Dios le ama.
Incluso quizás alguno de ustedes ha dicho, ¿será que Dios me ama? ¿Será que Dios está conmigo? Entonces, cuando hacemos esas preguntas es porque todavía no hemos conocido a Dios. Qué tremendo. Le voy a decir algo y le voy a mencionar algo. Por ejemplo, los discípulos comían con Jesús, caminaban con Jesús, dormían con Jesús, miraban las obras y los milagros de Jesús, pero no conocían todavía a Jesús. Por eso es que muchas veces Jesús decía, ¿y por qué teméis, hombre? Como quien dice, ¿y no estoy yo con ustedes? ¿No les he demostrado que les amo? ¿No han visto cómo los enfermos han sido sanados? ¿No han visto cómo yo he hecho misericordia? Y cuando todos pensaron que se iba a derrumbar y se iba a perecer, Jesús calmó los vientos y acalló al mar, enmudeció y se hizo grande bonanza. Y los discípulos dijeron, ¿quién es este? ¿Se da cuenta? ¿Quién es este? Que aún los vientos le mandan y le obedecen. Entonces le adoraron. Es que no lo conocía todavía. ¿Se da cuenta? Y así le puedo mostrar muchos ejemplos donde necesitamos conocer a Dios. Ese debe de ser nuestro mayor interés en la vida. Conocer quién es Dios y qué somos nosotros para Dios. Poder identificarnos con Él. Aleluya. Entonces, el segundo propósito para la enseñanza acerca de la doctrina de Dios y todo lo que tenga que ver con Dios es para fortalecer la fe de aquellos que ya creen. Amén. Recuerde que lo que más ataca a Satanás es la fe. ¿Acaso no fue eso lo que Jesús le dijo a Pedro? Satanás nos ha pedido para zarandearos. Está hablando de una forma plural Jesús. Satanás, o sea que mire que el diablo le pide a Dios. Que es el diablo, cuanto más nosotros, hermanos, podemos pedirle a él con libertad. Satanás le pide, mira, dame a fulano, dame a fulana, dame tal familia, déjame que la zarandee, déjame para demostrarte que esa gente no te ama, que no cree en ti, que están en el culto solo por estar, que van a perder el tiempo. Pero yo he rogado al Padre, dijo Jesús, para que tu fe no falte. Y una vez siendo zarandeado y que esa fe no falte, entonces tú puedas ir a confirmar a tu hermano, puedas ir a afirmarlo, a fortalecerlo. Amén. Entonces, y la tercera es de que necesitamos enriquecer nuestro conocimiento acerca de la naturaleza de Dios. Amén. ¿De acuerdo? Entonces, ahora quiero presentarles algunas evidencias o pruebas de la existencia de Dios. Algunas evidencias o pruebas de la existencia de Dios. Pero ¿de dónde nosotros encontramos o sacamos esas evidencias de que Dios existe? ¿De dónde lo sacamos? Quiero mencionarles 3 cosas, de las cuales surgen 5 cosas para demostrar que Dios existe. Evidencias, pruebas, argumentos reales que Dios existe. Porque muchos niegan la existencia de Dios, pero no pueden probar la inexistencia de Dios. Pero nosotros sí podemos probar que Dios existe. Amén. Recuerde que hemos hablado de que hay 2 tipos de personas que no creen: incrédulas, impías, ateas. Que aquellos que son prácticos, es decir, que en su lenguaje y en su forma de vivir
han despojado a Dios, para ellos no existe Dios. Esos son los ateos prácticos, los que con su lenguaje y también con sus prácticas viven como que si Dios no existiera. Y lamentablemente así viven muchos cristianos también. Pero hay ateos teóricos que solamente son intelectuales, pero a la hora de la práctica, a la hora de hacer muchas cosas, de repente se da un tropezón. Oh, Dios mío, ¿de verdad? ¿Se acuerdan? ¿Sabe? O sea, porque en lo profundo de su ser saben que Dios existe. Saben que Dios es real, porque el alma nunca tendrá reposo hasta que no reconozca que Jesús es el príncipe de paz, el autor y consumador de nuestra fe. Hasta entonces el alma, pero mientras el alma no tenga un encuentro con Dios y no reciba verdaderamente a Dios en su corazón, en su vida, en su ser, entonces el alma nunca tendrá reposo, nunca tendrá verdadera paz. Pero cuando conoce a Dios, se encuentra con Dios y Dios con él, entonces es el alma que viene a tener paz, salvación y vida eterna, y encontramos lo más anhelado de nuestra alma. Amén. Por eso que David anhelaba a Dios. El alma anhela a Dios. Por eso es que busca de tratar de satisfacer el hombre con muchas cosas de esta vida. Pero solamente en Cristo vamos a encontrar la satisfacción, el reposo y la paz que necesitan nuestras almas. Amén. Vamos a presentar. Lo sacamos de tres cosas. Diga conmigo: la creación, la naturaleza del hombre y la historia humana. De esas tres esferas, nosotros sacaremos 5 evidencias de que Dios existe. Dijimos la creación, la naturaleza del hombre y la historia de la raza humana. Amén. Porque en cuanto a la creación, todo lo creado tiene que tener un origen. Toda cosa que existe tiene que tener un origen. Tiene que tener una causa. Porque no puede existir algo solo por existir o de la nada, como muchas teorías. Todo tiene que tener una causa, una razón, un origen de las cosas. Amén. Y luego está la naturaleza del hombre. A través de la naturaleza del hombre nosotros podemos sacar deducciones de que el ser humano no es o proviene de los sistemas teóricos que han presentado, como la evolución y otras teorías o corrientes, sino que el ser humano tiene un creador, tiene un origen, tiene un propósito. El ser humano no existe solo por existir. Amén. Y está la historia de la raza humana, de cómo generaciones han venido, generaciones han pasado, de cómo se han regido los países, las naciones del mundo, los continentes. A través de la historia de la raza humana nos podemos dar cuenta que detrás de todo ello debe de haber alguien involucrado para que se hayan dado las cosas como se han dado hasta el día de hoy. Si no, ya el diablo hubiera destruido todo. Ese es su trabajo, ese es su propósito. Ya hubiera destruido todo lo que Dios ha creado, y como Dios nos lo ha permitido. ¿De acuerdo? Entonces, la primera evidencia o argumento acerca de la existencia de Dios la basamos en la creación. En la creación. Es decir, el universo. Vamos al Evangelio de Juan 3. Evangelio de Juan 1:3, perdón. Evangelio de Juan 1:3. Ahí nos especifica lo que estamos hablando.
Así que una de las formas de evidenciar, de probar o argumentar la existencia de Dios es a través de la creación, a través del universo. Primera de Juan, Evangelio de Juan, 1:13. ¿Lo tenemos? Dice así: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Oiga lo que dice la palabra todo, todas las cosas. Toda cosa creada, toda cosa buena, toda cosa buena proviene de Dios. Y la Biblia dice que en el principio creó Dios, ¿qué cosa? Los cielos y la tierra. Y dentro de los cielos, dentro del universo y dentro de la tierra, ¿cuántas cosas hay? El universo es inmenso. Si la tierra es una migajita comparada al universo, ¿cómo puede decir alguien de que todo eso fue de la nada? Toda causa, todo efecto, tiene que tener una causa. Todo lo creado tiene que tener un morir, y más cosas maravillosas como el universo. Amén. Por ejemplo, dentro del universo hay unas cosas que se llaman nebulosas, que son enormes y que se componen de polvo y de gases. Entonces, y dentro de esto tienen como un material de ciertos materiales donde estas nebulosas producen estrellas. Y se producen nebulosas cuando una estrella desaparece. Entonces se arma, es un tipo como de una nube enorme, grande, que a través de la ciencia se ha podido ver todo eso. Y esas nebulosas son enormes, enormes. Pero luego están las estrellas, que son menores que las nubes, esto que le estoy hablando. Entonces, y las estrellas son enormes también comparado a la Tierra. Pero luego tenemos el Sol, que está entre medio de todo esto, que cumple una función en el sistema solar, en la galaxia, para alumbrar. Y el Sol se cree que es 1000 veces más grande que la Tierra. Mire dónde está la Tierra. Y entonces hay un sistema y hay unas leyes que se rigen en la galaxia, y que todos los astros, las nebulosas, las estrellas, el Sol, todo tiene que estar bajo leyes. ¿Y quién puso esas leyes? Aquel que creó el universo. Entonces, ¿cómo alguien puede decir que Dios no existe? Amén. Si Pablo dijo, por Él respiramos, por Él andamos, por Él nos movemos. Si Dios dice en estos momentos, voy a quitar el aire que está respirando ahorita mismo aquí en todo el templo, 2 minutos ya estuviéramos aquí ya agonizando. Amén. Entonces vemos que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, la causa de la creación y del universo es Jesús. La fuente de la bondad y de toda cosa buena es Jesús. La fuente de la vida eterna, de la paz que sobrepasa todo entendimiento, del gozo inefable de las cosas perdurables, santas, puras y eternas, vienen de Dios.
La fuente de la felicidad, la fuente de todo buen don perfecto, la fuente de toda dádiva proviene de Dios a través de Jesús. Amén. Entonces Juan está presentando el argumento de todas las cosas. Está presentando el argumento de que todo el universo, todo lo que ha sido creado, la causa, la razón es Dios. Por eso dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Es decir, antes de la creación, Dios es. Y fue Él mismo el que hizo los cielos y la tierra. Sea la luz, fue la luz. Sea las tinieblas, para que enseñorease la noche, las estrellas, la luna, y fueron. Comenzó Dios a ordenar todo, a establecer todo, principios, leyes en su creación, porque Él es la causa, la razón de todo. Por eso que el ser humano nunca va a encontrar el verdadero sentido de la vida hasta que se encuentre con Dios y Dios con él. Mientras tanto, al ser humano siempre le va a hacer falta algo. Nunca va a estar pleno en su corazón. Pero la Biblia me enseña de que aquel hombre, aquella mujer que ha conocido a Dios, se ha entregado a Dios de verdad y Dios ha nacido en él y él en Dios. Entonces esa persona viene a sentirse plena. Por eso el apóstol Pablo dijo: en Cristo estoy completo. ¿Quién me podrá separar de él? Ni hambre, ni peste, ni persecución, ni peligro de espada, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángel, ni principal, ni hambre, ni desnudez. Nada me podrá separar, porque he conocido un Cristo real, un Cristo vivo, por cual proceden todas las cosas y por lo cual también tengo la vida eterna. En Cristo tenemos todo. Aleluya. Pero cuando no nos sentimos plenos en nuestro corazón y estamos esperando que nos amen, no hemos conocido a Dios todavía. Pero Dios es real. Y ese es el argumento. Por eso quiero invitarle a Hebreos 1:10. Hebreos 1:10. Estamos, recuerde, en el argumento basado en la creación, en el universo. Demostrando a través de las escrituras, y esto también se demuestra a través de la ciencia, porque es la encargada de examinar, es la encargada de ver el movimiento de cómo perfectamente se coordina en la galaxia, los astros, los planetas, para funcionar de esa manera. Tiene que haber algo o alguien que haya hecho posible todo eso. Hebreos 1:10 dice: y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Son obra de tus manos. Aleluya. Por eso, hermano, cuando se ve el firmamento, cuando se ve el cielo en su esplendor, hermano, y cuando vamos en esos aviones a tanta altitud, unas alturas enormes, y uno se levanta en esos aviones por encima de las nubes y comienza a ver el firmamento, comienza a ver aquella grandeza, aquel cielo maravilloso, y uno dice, como dice la alabanza: cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Y a veces nosotros una garrapatilla nos está atemorizando, una cucaracha nos está atemorizando, un problemita nos está martirizando y sentimos como que son los clavos de Cristo en las manos. Una mala mirada nos amarga todo. No conocemos a Dios.
Aleluya. Y cuando Dios me ha permitido andar en esas alturas, yo digo, Señor, ¿dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra confianza? ¿Por qué te hacemos tan pequeñitos nosotros? Te rebajamos tanto. Por eso es que Job se sentía y David como gusano. Comparada a la grandeza de Dios. Amén. Cuando pensamos y meditamos de que Dios hizo el cielo, el universo, y que Él sabe cada cosa que está pasando en el mundo entero, Dios lo sabe. Todo lo que está pasando en el mar, en la tierra, en la ciudad, en el campo, todo lo que pasa en la naturaleza, Dios lo sabe. Ningún pájaro cae a tierra, dijo Jesús, sin que mi Padre lo sepa. Ningún cabello de nuestra cabeza cae sin que Dios no lo sepa. Si aún nuestros cabellos están contados, porque Él nos dio el cabello. Aleluya. Entonces, toda la causa del universo, de la creación, de toda cosa buena, es Dios, porque Él creó, Él crea cosas buenas. Él es la razón de toda cosa buena, de toda bondad. Amén. En cierta oportunidad, una de las formas de que una hermana le mostró a un joven estudiante preparado en religión y en filosofía. Entonces, una de las formas de demostrarle de la existencia de Dios, no sé si usted ha escuchado esto, pero esto es un testimonio mundial que se ha dado, en el sentido de que este joven, ya preparado, ya graduado, licenciado en religión y en filosofía, entonces tuvo una conversación con una hermana cristiana que no tenía preparación académica, filosófica o de estas materias que este joven había cursado y se había preparado. Entonces el joven comenzó a decirle de que él había estudiado filosofía, había estudiado matemática, había estudiado acerca de la religión y había llegado a la conclusión de que Dios no existía y que Dios era un vocablo hueco, algo sin sentido. Entonces la hermana le contestó, bueno, es cierto que yo no he cursado filosofía, no he estudiado acerca de religión, no he estudiado las matemáticas, no me he preparado como usted, pero quiero hacerle una pregunta. Dígame usted, ya que usted sabe mucho, ¿de dónde proviene la gallina? ¿Del huevo? ¿Y el huevo de dónde proviene? De la gallina. Entonces la gallina proviene del huevo y el huevo de la gallina. Y entonces, ¿y quién hizo la gallina? ¿Quién hizo el huevo? ¿No tuvo más argumentos? El joven dijo, pero ¿qué me quiere decir con ese ejemplo tan sencillo? ¿Qué me quiere decir con eso? Bueno, ¿cómo es que usted me dice de que Dios no existe y quiere explicarme de que Dios es un vocablo hueco que no tiene sentido si no me puede explicar el origen del huevo de la gallina? ¿Me puede explicar de que el universo existe por existir y que Dios no existe? ¿Cómo usted me quiere hacer creer algo que no me puede explicar una cosa tan mínima? Pues de eso le quiero hablar. Ya sea que el huevo o la gallina, pero fue mi Dios que lo creó.
fue Él que lo hizo. Y mira cuánta gente se alimenta. Y usted me quiere explicar y me quiere decir que Dios no existe. Si una cosa tan sencilla, no puede, ahora te va a explicar que Dios. Un ejemplo tan sencillo como ese. Por eso, creyendo ser sabios, se hicieron necios. Y Dios los entrega una mente reprobada. Aleluya. ¿No? Así que muchos de los que dicen que Dios no existe, pero no pueden explicar cosas tan sencillas. Por eso que Job decía, yo hablaba cosas que yo no entendía, no sabía, y que era el hombre más sabio de la época. Y van a haber muchas cosas que el enemigo va a querer afectar nuestra fe, y va a decir, ¿dónde está tu Dios? Porque quiere que nosotros neguemos de alguna u otra forma la existencia. ¿Dónde está tu Dios? Mirá, está enfermo. Mirá cómo te rechaza y te aborrece. Mirá la situación que te encuentras. El diablo siempre va a estar ahí mirando. Pero Dios lo que quiere es nuestra confianza. Aunque muchas veces no entendamos, no comprendamos, pero Él no nos va a dejar perecer. Amén. Él tiene cuidado de las aves del cielo. Tendrá cuidado de usted y de mí. Amén. Entonces, ese es el primer argumento de evidencia acerca del universo, de la creación. Tiene que tener una causa, un origen, una razón, un motivo, y ese es Dios. Como dice Juan 1:3, lo dice Hebreos 1:10, lo dice Génesis 1:1, y podemos encontrar en toda la Biblia de que la razón de la creación del universo es Dios. ¿Amén? De acuerdo. Lo segundo es, el segunda evidencia o argumento está basado en el diseño. Diga conmigo, diseño. O sea que todo el universo, la creación, está diseñada de una forma maravillosa. Bueno, mire la ropa que nosotros andamos. Alguien tuvo que diseñarla. ¿Sí o no? Los zapatos que andan. Mire, el reloj que yo ando, alguien lo tuvo que diseñar. Tuvo que haber un diseñador. Y mire cómo funciona este relojito. Conforme al movimiento que surge en el planeta, en el universo. Así funciona este. ¿Quién lo diseñó? ¿Quién lo creó? Entonces todo tiene un diseño, tiene un origen de alguien que tuvo la inteligencia, la habilidad para diseñar algo. Si usted ve los grandes construcciones, tiene que haber un diseñador, tiene que haber un arquitecto que diseñe todo. Que todo pueda funcionar de una manera especial. Por ejemplo, que estoy poniendo la ropa, el reloj. Tuvo que haber un diseñador. El teléfono que se usa. Entonces nosotros podemos ver en la creación un diseño bien específico, bien coordinado, bien sincronizado. Es decir, a alguien que tenga una sabiduría y una inteligencia no de este mundo. Si el hombre con tanta ciencia que Dios le ha permitido, ¿cuántas cosas ha hecho? Entonces, para que el universo y todo lo creado sea como es y funcione como funcione, tiene que haber
no solamente un creador, sino también un diseñador. Porque para crear algo debe haber un diseño. Amén. Por la fe entendemos, dijo Hebreo, que todo fue hecho de lo que no se veía. Y antes que se viera, Dios diseñó. Y Dios dijo, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Y el Padre y el Hijo y los ángeles estaban ahí pendientes. ¿Cuál es el diseño del universo? ¿Cuál es el diseño de la creación? Y Dios dijo, vamos a hacer a la hermana Miriam así. Vamos a hacer al hermano Fernando así. Vamos a hacer al hermano Jimmy así. Ya Dios tuvo un diseño, Dios tuvo un plan, Dios tuvo algo primero de crear. Tiene que ser alguien que tenga una sabiduría, tenga una inteligencia por encima de los sabios y de los inteligentes y los entendidos de esta vida. Porque lo que la gente cree sabio y entendido de esta vida, Dios lo llama necio. Por eso Jesús dijo, te alabo Padre porque has escondido todas estas cosas de sabios y entendidos y se las ha revelado a los pequeñitos. Porque muchos que se creen sabios y entendidos se creen que Dios no existe o viven como si Dios no existe o creen que no necesitan de Dios. Pero nosotros sabemos que sin Dios no podemos vivir, no hay razón de vida. No somos la causa de un simple error, de un simple pecado solamente, porque hay mucha gente que ha nacido y piensa que son un error, mejor no hubiera nacido. Lo que pasa es que no entiende de que hay un plan, hay un creador, hay un diseñador. Y hasta que la gente encuentre el evangelio de Cristo, se da cuenta. Amén. Por eso es del Salmo 19.1 acerca del diseño. ¿Qué nos dice el Salmo 19.1? Los cielos cuentan tu gloria y el firmamento anuncia las obras de tus manos. Pues esta ropa se usaron algo, diseñador. Bueno, los que diseñan ropa aquí, las hermanas, saben lo que estamos hablando. Amén. Aleluya. Veamos lo que dice el Salmo 104.24. Salmo 104.24. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas, ¿cómo lo hizo? Con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría y toda la tierra está llena de sus beneficios. Entonces está hablando de que toda cosa creada en el universo, lo bueno, tuvo un diseñador, alguien que lo hizo a propósito. Vamos a Proverbios 3.19. Proverbios 3.19. Dice, Jehová con sabiduría fundó ¿qué? La tierra y afirmó los cielos con inteligencia. Qué Dios tan sabio y tan inteligente tenemos nosotros. Por eso si alguno tiene falta de sabiduría, falta de inteligencia, ¿a quién se la va a pedir? A Dios. ¿Ah? A Dios. Por eso que Dios es un Dios creativo, un Dios diseñador. Tenemos que hacer uso de la inteligencia, de la sabiduría que Dios le ha dado para que le dé más. Porque usted está pidiendo inteligencia y sabiduría y no usa la que tiene, ¿y para qué quiere más? ¿Para qué quiere más si no usa lo que tiene? Hay gente que está pidiendo dones y no usa lo que tiene ya.
¿Para qué quiere más? Use la inteligencia que Dios le ha dado, la sabiduría que Dios le ha dado, y Dios le va a dar más. Porque nosotros usamos un pequeño porcentaje de la inteligencia y la sabiduría que Dios le ha dado al hombre. Y cuando el hombre la usa para el pecado, para el mal. Por eso algunos de los jóvenes, yo le digo, los jóvenes son inteligentes, son creativos, los jóvenes son activos y todo, pero usan la inteligencia para lo malo, los cabezones. ¿No? Para inventarse una grande mentira y para inventarse unos grandes planes. Dios mío, no se queda. ¿Para qué estamos dando? Es que el diablo le saca más provecho a la gente de su inteligencia para el mal que para el bien. ¿No? Y muchos de los jóvenes dicen, qué inteligente soy. Que hasta mi papá y mi mamá me lo metía en la bolsa del pastor. Hasta usted se metió en la bolsa y el diablo lo tiene en su bolsa. Aleluya. ¿Cuántos se gozan, hermano? Siempre hay algo que aprender. Siempre hay algo que aprender. Haciendo un paréntesis. Yo venía camino para la iglesia y ya veo encendido el piloto en el carro de que falta gasolina. Entonces voy a la gasolinera y echo gasolina. Entonces, todo funciona. Una cosa necesita de otra cosa para poder funcionar. Dentro del cuerpo de Cristo, todos necesitamos estar funcionando, activados, para que el propósito de Dios se lleve a cabo. Si no, no hay avance, hay estancamiento. Pero a lo que quiero llegar es que un muchacho me atiende y me dice cuánto iba a necesitar de gasolina y yo le digo. Y él comienza a llenar el tanque. Pero vino una compañera de él y comenzaron a hablar y ella comenzó a limpiarme los vidrios del carro. Comenzó a limpiarlos. Pero en eso le digo yo, joven, para ir avanzando, porque venía para la iglesia, para ir avanzando, hazme la cuenta ya, entre tanto que se llena el tanque de gasolina. Entonces, él se sacó el teléfono para buscar en la calculadora cuánto iba a salir. Entonces, viene la compañera y le dice, muchacho, estamos en hora de trabajo, ¿para qué estás usando el teléfono? Porque ella pensó que tal vez estaba chateando o algo. No, le estoy haciendo la cuenta de él. Sí, así está bien. Pero me llamó la atención ese detalle. ¿Por qué? Porque el compañero está pendiente del otro compañero y él no está haciendo algo indebido en momentos específicos. Y así nosotros debemos de estar atentos también. Saber ubicarnos en el momento, en el lugar y en las cosas para saber cómo hacer. Y si eso es lo secular, cuanto más en lo espiritual. A veces estamos haciendo las cosas fuera del tiempo o en el lugar incorrecto. Entonces, ¿para qué? Y estaba pendiente para que todo. Para que no haya distracción, para que haya una buena atención o algo. Entonces, así debemos de estar nosotros atentos, vigilantes con nuestra vida, que nadie nos esté robando el tiempo, las bendiciones de Dios, la inteligencia que Dios nos ha dado, sino que la estemos usando para lo bueno. Cierro paréntesis, solamente eso quería comentar. Entonces, vemos de que Dios diseñó el universo, las cosas creadas, con sabiduría, con inteligencia. Amén. Entonces, ahí está el segundo argumento, la segunda evidencia. Primero, el universo, la creación. Segundo, que debe de haber un diseñador tan sabio, tan inteligente para poder diseñar todo perfectamente.
Amén. El tercer argumento o evidencia está basado en la naturaleza del hombre. Amén. En la naturaleza del hombre. Dentro del ser humano ha sido implantado algo tan especial, tan importante para regir la vida del hombre y darle un conocimiento suficiente para comprender qué es bueno y qué es malo. Y me estoy refiriendo a la conciencia. A la conciencia. Naturalmente, el hombre tiene una conciencia dentro de sí, lo cual le da el conocimiento para entender qué es bueno y qué es malo. Aleluya. A muchos niños los he llamado y les he preguntado. Y les digo, lo que has hecho es bueno o es malo. Es malo, ¿y cómo lo sabes? La conciencia le dice que es malo, pero hace lo malo. La conciencia nos dice lo bueno que hacemos y lo malo que hacemos. Es algo natural en el ser humano que Dios lo implantó ahí. Ahora no me pregunten en qué parte del ser humano está. Yo solamente que sé que es un hombre espiritual. Aleluya. Entonces vamos a Juan 8:9. Vamos al Evangelio de Juan 8:9. Y vamos a ver una historia bien conocida. Evangelio de Juan 8:9. Dice, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Aleluya. Conciencia les acusaba. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y lo mismo nos dice a usted y a mí. Cuando usted critica a otro, cuando usted señala a otro, cuando usted acusa a otro, piense que a lo mejor usted no está fallando de la misma manera que le está fallando, pero en otra área está fallando. Y la conciencia le dice, y si la conciencia le está fallando ya, porque algo que ha sido afectado también por el pecado es la conciencia, porque el hombre cuando ignora la conciencia, entonces la conciencia es cauterizada por un poder maligno. Pero por si no le funciona la conciencia, el Espíritu Santo, él nunca falla. Tú estás hablando de tu hermana cuando tú has hecho esto. Porque hay pecados que no se ven, pero Dios los ve. Así que no nos conviene estarnos acusando unos a otros, señalando unos a otros, criticando uno a otro y murmurando uno con otro. Porque en lo que tú haces eso, te condenas a ti mismo, dice la Biblia. Porque tú, sabiendo hacer el bien, haces el mal, entonces estás pecado. Y estás más pecado cuando tú estás señalando a otro y tú sabes que estás fallando por otra área. Por eso Jesús dijo que está libre de pecado, tiene la primera piedra. Y ellos acusados por conciencia, no voy. Es cierto, yo no soy adúltero, yo no soy fornicario, yo no soy esto y lo otro. ¿Por qué? Tenían otros pecados más terribles, como el orgullo. Porque eran tan orgullosos los judíos, hasta el día de hoy son bien orgullosos los judíos. Hijos de Abraham somos. Descendientes del linaje de Abraham. Somos el pueblo escogido de Dios. Bien orgullosos.
Y aún dentro de la iglesia cristiana son bien orgullosos porque tienen un título académico, porque tienen una carrera universitaria. Y muchas veces dicen, no, yo estuve con el catedrático famoso tal. Yo conozco a un catedrático mejor que ese, que nos daba cátedra de la ley de Moisés, le daba cátedra a los judíos. Y es nuestro Señor Jesús. Aleluya. Entonces, acusados porque se fueron. Nosotros somos, hermanos, cuando conocemos a Dios, no vamos a perder el tiempo en hablar del fulano, de mengano, de tales. Cada quien va a dar cuenta. Somos tan insensatos y nos dejamos llevar por la carne y por el diablo y por las circunstancias negativas. Pero si su mirada estuviera en el Señor, estuviera viendo a Jesús haciendo misericordia con aquella mujer. Miren que los judíos eran buenos. Ahora yo entiendo por qué es que los judíos lo primero que hacían es agarrar piedra, porque abunda la piedra. Y lo que tienen, lo que tienen en la mano. Porque Jerusalén está fundada sobre un monte. Y casi todo Israel donde hemos andado, está sobre piedras. Por eso es que el sistema de riego que tiene, es decir, que cada metro de tierra, ellos lo saben usar porque plantan pino, plantan árboles, plantan cosas frutales. Y fructifican. Entonces vemos de que todos se fueron. Por eso que David decía, Señor, aún líbrame de los que me son ocultos. O sea que hay pecados, hermano. Hay pecados que ni aún la conciencia misma, porque ha sido afectada por el pecado, es capaz de discernir. Por eso que los que se creen más espirituales que otros, en cualquier momento van a caer, porque es soberbia. Aleluya. Vamos a Romanos 9:1. Romanos 9:1. Dice, verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Está hablando de Israel. Verdad digo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. O sea que la conciencia va a estar bien cuando el hombre y la mujer tienen el Espíritu Santo. Pero la conciencia ahí está. La conciencia siempre va a decir, esto está bien, esto está mal, esto has pensado mal, has pensado bien, has hecho mal, has hecho bien, has ido donde no tenías que ir, hiciste lo que no tenías que hacer, la conciencia. Pero ahora Pablo no solamente está hablando de la conciencia, sino que esa conciencia era iluminada y estaba influenciada por el Espíritu de Dios. Por eso es que usted se da cuenta acá, que cuando usted viene acá, usted sabe lo que ha hecho, lo que ha dicho, lo que ha pensado, lo que ha hablado en su corazón, y de repente viene Dios hablándole a su conciencia. Pero muchos ignoran su conciencia e ignoran al Espíritu Santo.
Y si ignoran a su conciencia, ignoran al Espíritu Santo, ignoran la palabra de Dios, ¿qué más se puede hacer? Ahí va a estar la persona en la misma condición. No va a haber cambio, no va a haber avance. Porque a veces, hermanos, no hacemos caso a la conciencia, no hacemos caso al Espíritu, no hacemos caso a las correcciones, a los consejos. A veces nos creemos más sabios. Y a veces creemos que estamos bien en ciertas áreas. Y están mal. Estamos mal. No, yo estoy bien, pues. Cuando uno sabe que no está bien. Ha ignorado la conciencia, ha ignorado la palabra, ha ignorado el Espíritu. Aleluya. Vamos a Hebreos 13, 18 para profundizar un poco más este tema. Hebreos 13, 18. Dios le ha dado una conciencia al ser humano. Hebreos 13, 18. Dice la Escritura: orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, o sea que hay mala conciencia también, deseando conducirnos bien en todo. Amén. Mire, aquí nosotros podemos ver, y podemos ver en otra parte de la Escritura, que lo que Pablo pedía era oración. Si algo le doy gracias a Dios, es por aquella gente que ora por uno. Por eso es que dice acá la Escritura, pues confiamos que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. ¿Por qué? Porque la conciencia te va a conducir siempre a lo bueno. La buena conciencia, pero también la conciencia mala. Es decir, que cuando ya ignoramos la voz de Dios, la palabra de Dios y la conciencia, entonces viene el diablo y contamina más la conciencia. Estamos entendiendo, ¿verdad? Ahora quiero mostrarles algo en Romanos 2:12. Romanos 2:12. Hace unos días atrás yo les mencioné algo de que viene el día en que todos los secretos del hombre van a salir al público. Todos los secretos del hombre. Y especialmente aquellos que nunca se convirtieron a Cristo de verdad. Con voz resonante, porque Jesús dijo: tú lo hiciste a escondida, yo te lo voy a sacar a la luz. Porque no hay nada que está escondido, oculto, que no haya salir a la luz. El hombre se puede ir de esta tierra sin que nadie sepa acerca de su secreto, pero aquel día Dios lo va a anunciar ante todo el mundo que es culpable de ser condenado. Y van a haber muchas sorpresas, que vamos a creer que vamos a ver gente allá en el cielo, pero van a estar en el infierno. Y vamos a ver gente en el cielo que pensamos que estaban en el infierno. Aleluya. Pero no se asuste. No se asuste. Simplemente hagamos caso a la conciencia y sobre todo al Espíritu a través de su palabra, para no sufrir daño en aquel día. Veamos Romanos 2:12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también ¿qué? Perecerán. Pablo está hablando acerca de aquellos gentiles que no tenían la ley como se le fue dado a los judíos. Vamos a seguir leyendo y dice: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley
los justos ante Dios, sino quienes, los hacedores de la ley, serán justificados. Se recuerda la palabra que Santiago da a la iglesia y le dice: no sean oidores solamente, sino hacedores, que es lo mismo que Jesús enseñó. No, muchos me dirán: Señor, Señor, pero no son los que dicen, sino los que hacen la voluntad del Padre. Amén. Seguimos leyendo y dice: porque cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita, ¿dónde? En sus corazones. Aquí ya nos vamos a ubicar donde está la conciencia, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Se da cuenta? La conciencia los acusa o los defiende. Por eso, hermano, que cuando alguien lo acusa, lo denigra, la conciencia le dice si es verdad o es mentira. Y Jesús dijo: bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen, os persigan y hablen toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Entonces, la misma conciencia nos defiende en ese momento cuando no hemos sido culpables de tal hecho que nos acusa. Pero la misma conciencia nos condena. Por eso Pablo dice que aquel que sin tener ley hizo cosas conforme a la ley, entonces recibirá justificación. Pero aquel que teniendo la ley, teniendo la palabra, hace cosas que están contra la ley, por esta ley misma, esta misma palabra lo va a acusar. Por eso Jesús dijo: yo no he venido para acusarlo ni para condenarlo a ustedes, pero en aquel día mi palabra va a testificar. ¿Lo va a condenar o lo va a salvar? La misma palabra que yo les he hablado. Y Dios ha implantado la conciencia para que sepamos qué puede quemar. Y aquí voy a leer el otro versículo, el 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Está hablando del juicio de Dios. Que un día el ser humano, Dios le dio una conciencia para hacer el bien y para hacer el mal. Y Dios, como es un Dios justo, es un juez justo, va a hacer justicia. Tanto judíos como gentiles. Porque Dios les puso una ley en sus corazones, la conciencia. En cierta ocasión, una amiga, llorando, porque les estaba compartiendo el evangelio, y una de las cosas que le afecta a esta mujer es que dice que su madre nunca escuchó el evangelio. Y la pregunta que me hacía es si su madre está en el infierno o está en el cielo, si ella nunca escuchó el evangelio. Estoy hablando de una muchacha finlandesa. De hecho, vino aquí, no sé si la conocieron los hermanos, algunos. Vino a visitarnos, vino acá, no sé, una rubia que vino acá. ¿Se acuerda alguien? No era gordita. ¿Se acuerda? Me hizo esa pregunta. Y le digo yo: bueno, no te voy a hablar lo que yo pienso, sino lo que la Biblia dice. La Biblia dice de que Dios le ha dado al ser humano una conciencia para hacer el bien y para hacer el mal. Si tu mamá hizo lo bueno delante de los ojos de Dios, obedeciendo su conciencia, pues Dios no es injusto para enviarla al infierno. Pero como yo no conozco la vida, porque ella me dice: mi mamá fue una mujer buena, fue esto y fue lo otro.
Entonces, pero Dios le puso una conciencia a su mamá. Y es Dios el que va a determinar si su mamá es salva o no es salva. Pero ahora, eso es con su mamá. Ahora es tu responsabilidad. Ahora tú sí has escuchado el Evangelio. Amén. Aleluya. Por ejemplo, un niño recién nacido que ha escuchado el Evangelio, ¿sabe? Entonces, la Biblia dice que de los tales es el reino de los cielos. Porque están en una etapa que se llama la inocencia. Pero cuando pasas de la inocencia a la conciencia, ahí hay responsabilidad. Ahí hay responsabilidad. Por ejemplo, si ven que se me hizo Brian. Que Brian como que se me desaparece. Llámelo, tráigalo para acá. Tienen que estar pendientes, lo sugieren, porque Brian no cabe para allá y para acá. Y así cualquiera. Entonces, o ya un niño de 7, 8 años, ya tiene conciencia. Entonces, ya Dios, desde que entra la persona o el niño a la etapa de la conciencia, ya es responsable, porque la conciencia dice lo que has hecho es malo o lo es bueno. Porque cuando yo me convertí a Cristo, yo me recordé aún de las picardías que le hacía a mi madre cuando yo estaba pequeño. Y la conciencia, ahí lo fuimos, me sacaba a luz todo el pecado. Porque cuando Dios hace eso, no es para condenarnos, es para que nos arrepintamos. La intención no es aquí sacarte los trapitos al sol, acusarte, condenarte. No, la intención es que laves tus pecados en la sangre del Cordero de Dios. Y puedas experimentar libertad en Cristo Jesús. Amén. Entonces aquí vemos Pablo, dice que se le sigue implantando la conciencia. ¿Nos acusa o nos condena? Amén. Entonces, de esta manera, es algo natural en el hombre, podemos darnos cuenta que ¿quién pudo haber hecho eso? Solo Dios. Amén. Por eso es que el hombre está necesitado de Dios. Por eso es que el Salmo 42 dice, mi alma tiene sed, pero sed del Dios vivo. Sé que el alma del hombre anhela a Dios. Y la conciencia le dice qué es bueno y qué es malo. Y de que hay un creador, hay un diseñador, hay un Dios que ha mostrado su amor para con el mundo, enviando a su Hijo a morir por nuestros pecados. ¿Quién no se ha dado cuenta en el mundo de eso? Sí me he quedado admirado al ir a Israel y ver tanto tipo de nacionalidad en todo el mundo, de todo tipo de religión. ¿Quién no se ha dado cuenta que Cristo murió en la cruz? Pero lo más importante es que no se quedó en la tumba, sino que ha resucitado. Entonces, les he mostrado 3 argumentos nada más, 3 evidencias, pruebas de la existencia de Dios. La creación, el universo, tiene que tener un origen, tiene que tener una causa, tiene que tener un diseñador inteligente, sabio. Y también la naturaleza del hombre tiene una conciencia que le dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Por eso que Dios en el principio le dijo a Adán y a Eva, todos pueden comer, pero del fruto del bien y del mal no podrán comer. Ellos sabían que estaba mal, pero así comieron. Y vino el pecado. Dios ha puesto una conciencia en nuestros corazones, en nuestra alma, en nuestro espíritu, para que sepamos qué es bueno y qué es malo. ¿No? Y la conciencia le dice, mira, no fuiste al culto hoy por quedarte haciendo nada aquí en la casa. No fuiste a la oración porque te ayudaste. Hermano, así que no nos conviene hablar unos de otros. Nos conviene orar unos por otros. ¿No?
Por eso es que a veces no avanzamos. Dios quiere que avancemos. Que este año sea un año de avance espiritual. Que ya no sigamos siendo lo mismo. Que confiemos, que amemos, adoremos, sirvamos y le demos gracias a Dios. Que sepamos dónde estamos plantados, que nos identifiquemos con Dios. Que aunque el diablo, las circunstancias, el mundo y malos testimonios quitar nuestra fe, nuestra confianza en Dios, con más razón, con más fuerza debemos nosotros decir: Dios existe, yo lo voy a seguir adorando. Dios es real, Él es mi Salvador, Él es mi Señor. Entonces, cuando usted conoce a Dios, sabe quién es Dios, quién es real, quién existe, que Él ha mostrado su amor en la cruz, que Él tiene lo mejor para usted, entonces es ahí donde tendrá una mentalidad diferente. Y usted va a estar aferrado a Dios y va a decir: llueve, relampaguee, invierno, en verano, en salud, en enfermedad, en riqueza, en pobreza, en prueba o sin prueba, yo voy a adorar al Dios que me creó, que me formó y que me ha cuidado hasta el día. La vida no es para estarnos lamentando, la vida es con un propósito. Y es que conozcamos a Dios y sirvamos y adoremos a este Dios, lo representemos dignamente en esta tierra. Y aunque muchos nieguen, se aparten, se alejen de Cristo, no tenemos tan solo un motivo de alejarnos de Dios, ni uno solo. O presénteme algún motivo en la Biblia para alejar a Dios, para alejarnos de Dios. Porque muchos dicen: por fulano, por mengano y esto. No, mentira, no conoce a Dios. Porque Dios nunca te ha hecho ningún daño, nunca te ha hecho ningún mal. Si es más, usted no merece tener la silla ni estar parado aquí. Todos nosotros merecemos el infierno. Si estamos aquí por gracia, por misericordia. Porque a Dios le plació y Él quiere que le conozcamos, Él quiere que le comprendamos, le entendemos. Y que nosotros demos testimonio que tenemos un Dios vivo, un Cristo vivo, no muerto. Que hemos creído en ese Cristo vivo. Para que así crean. Porque la incredulidad, la mentira, contagia. Pero la fe, aquel que está plantado en Dios, también contagia. Amén. Así que vamos a ponernos de pie. Y el tiempo se fue. Así que demos gracias a Dios. Aleluya. ¿Cuánto creen que Dios está aquí? Amén. ¿Cuánto creen que sienten que Dios les habla? Amén. O sea que Dios está interesado en nuestro bienestar. Él quiere que tengamos paz. Él quiere que